Gracias, Padre. Aunque si le soy sincera, después de tantos años aquí, una pierde el apetito. Pero se lo agradezco. Siéntese. No puedo verle, pero me reconforta sentirle al otro lado de esta puerta. ¿Lee, Padre? Además de las sagradas escrituras, ¿lee historias? ¿Relatos? Lo digo porque si pienso en las enseñanzas del Señor, muchas vienen envueltas en historias pequeñas. Eso está bien. Las historias nos ayudan a entender el mundo. Imagino que le preguntarán mucho: ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué nuestra vida cambia? ¿Por qué sentimos este dolor? ¿Por qué Dios llamó a esta persona ante su presencia? No sé. Aldeanos, nobles, incluso reyes le inundarán de preguntas. Yo no sería capaz, francamente, de dar una respuesta. Aunque, ¿sabe qué leí una vez? Que las historias las contamos a los demás y también a nosotros mismos. Mire, en la intimidad de esta habitación le contaré algo. Algo que no sé si es un claro signo de estar presa de la locura o de una memoria titánica. Pero el caso es que desde que estoy aquí, cada día me persigue la misma historia en mi cabeza. Se repite constantemente. Quizá, si se la cuento, también pueda ayudarme a entender por qué sucede esto. Además, le confieso que es agradable tener a alguien que pueda escucharla, más allá de mí misma. Pero antes de empezar, he de advertirle algo. Es una gran historia, sí. Pero esta no es una historia con final feliz. Había una vez una familia que fue bendecida con una preciosa hija. Una niña inteligente, despierta y bellísima. Era tan bella que la visitaban reyes de todas las partes del mundo para contemplar su rostro de cerca. Tenía los ojos redondos, fríos y grandes. Los pocos que se habían atrevido a mirarla durante algo más de un instante contaban cómo un escalofrío les había recorrido y habían sentido frío, mucho frío, casi tanto como el que rodeaba el castillo en el que vivía la pequeña. La niña era condesa y como condesa cumplió con todas las obligaciones de su título. Estaba relacionada con los nombres más importantes de todo el país y su familia, una de las más importantes de toda Hungría, tenía un linaje brillante. ¡Viva el rey! Guerreros, príncipes, reyes, todos ellos corrían por la sangre de la pequeña condesa. Cuando tenía 10 años, su familia decidió que era el momento de casarla y su amado fue uno de los caballeros más temidos de todo el reino. El caballero era un joven apuesto, robusto y con una gran fama en el campo de batalla. Su corazón era tan frío que el amor no podía atravesar sus paredes, hasta que el joven guerrero conoció a la condesa.
La belleza de la joven lo hechizó y cayó rendido a sus pies. Cada vez que partía a la guerra, besaba los labios de la condesa con la promesa de volver con una victoria más para su país y para su esposa. De su amor nacieron 3 preciosos hijos que se criaron con su madre en uno de los castillos más hermosos que jamás han existido, el castillo de Checte. Estaba situado sobre una altísima colina rodeada por un bosque frondoso. Cuando la luna alcanzaba el punto más alto del cielo, la condesa podía contemplar todo el manto verde que se extendía bajo sus pies, y le encantaba salir a pasear a medianoche para dejarse arropar por la niebla de su castillo. A los pocos años, el caballero fue terriblemente herido en la guerra, y cuando volvió a casa, poco pudieron hacer por su vida. El caballero murió en los brazos de su amada, y ésta besó una última vez sus labios fríos. Cuando el caballero yació en la tierra, ella se convirtió en la señora de más de 20 castillos y más de un centenar de aldeas. Desde la muerte de su amado, la condesa vagaba por el bosque sin rumbo, paseando su pena, hasta que un día su vida cambió para siempre. Buenas noches, Elizabeth. Deberá referirse a mí como condesa. ¿Cómo se atreve a tratarme con tan poco respeto? Soy Darbulia y la llamo Elizabeth porque usted y yo sabemos que es mucho más que una condesa. ¿Quién le ha dado permiso para estar en mis tierras? ¿Forma parte de la aldea? No la había visto nunca. Míreme. ¿Lo ve? El fuego también está en mis ojos. También me está quemando el corazón. Como a usted. Darbulia era una de las brujas más poderosas de toda la región, y pronto se mudaría al castillo con la condesa. Aquellos que la conocieron hablan temerosos de su luz mortecina. Darbulia tenía una larga cabellera negra que resaltaba la palidez de su piel. Tenía la sabiduría de una mujer de más de 100 años, pero su piel lucía tersa como la de un recién nacido. La condesa y Darbulia prepararon pócimas, hechizos y sacrificios en las mazmorras del castillo, y poco a poco se hicieron inseparables. Darbulia comprendía su naturaleza. En la ira y la maldad que los aldeanos y las doncellas veían en la condesa, Darbulia veía llamas. ¿Y sabe qué es el fuego, padre? Vida, vida que arrasa con vida. No, por favor, no, señora, se lo ruego, no. ¡Átenla! No, ¡Ahí, sí! Piedad. Quiero que todo su cuerpo sea cubierto con miel. Por favor, no. Te comerán las hormigas y cuando no quede nada de tu piel infecta, Por favor. vendrán a por ti los lobos. No. ¡Venga! No, Piedad, ¡Moveos! por favor, señora. Misericordia. Señora, por favor. Algunas doncellas criticaron la crueldad de la condesa, pero para Darbulia, el esfuerzo de la condesa por castigar firmemente a sus criadas era una muestra del respeto que sentía por el nombre de su casa. Cuando la joven fue creciendo, la bruja trató de protegerla del mal ajeno y le regaló un amuleto mágico. Recuerde, debe llevarlo siempre cerca del pecho. Colóquelo aquí, dentro del corpiño. Así nadie podrá hacerle daño. Tenga. Lleva escrito una oración conocida tan solo por las hechiceras más poderosas de toda Hungría, grabadas en la piel de una vida recién nacida, con la tinta de una vida antigua. La sangre de mis venas corre por esta cuerda. Jamás le pasará nada. Pero lo cierto es que sí que pasaba. Pasaba el tiempo y la belleza de la condesa se marchitaba día a día. Cada vez que los ojos de la condesa se encontraban con su reflejo, sentía un terrible pesar, hasta que un día Darbulia encontró la solución. Debe beber la sangre de sus doncellas. Le dará vigor y se mantendrá joven.
su cuerpo renacerá con cada sorbo. Al principio, la condesa no creyó en las palabras de la bruja, hasta que una tarde de invierno, después de castigar a su criada, lo comprobó con sus propios ojos. La sangre de la doncella bañaba toda su mano izquierda. Cuando la limpiaron, pudo ver su piel resplandecer con el brillo de una piel que volvía a nacer. Era más joven. Fascinada, llevó uno de sus dedos a sus labios y lamió la sangre que se derramaba por su brazo. Después de aquella tarde, la condesa mandó llamar a sus 3 criadas más fieles y les ordenó ir a todas las aldeas cercanas para pedir a las doncellas más jóvenes que las acompañaran al castillo. Las criadas, obedientes y temerosas, montaron en sus caballos y recorrieron todas las aldeas que pudieron encontrar. Los campesinos aceptaron y dejaron partir a sus hijas más jóvenes con las criadas de la condesa. Lleva esto para la condesa. ¡Cuídate, hija! ¡Cuídate mucho! Hileras de cientos de niñas llegaban cada día al castillo para vivir bajo el mandato de la condesa, mientras ella y Darbulia preparaban todo para que cada noche la condesa pudiera revivir con la sangre de las recién llegadas. Colocaban un largo vestido blanco de lino en la cama y cuidadosamente abrochaban cada botón al cuerpo de la condesa, soltaban su pelo y la acompañaban hasta las mazmorras del castillo, donde continuaba sola con la única compañía de una antorcha. En la puerta de madera que protegía la mazmorra la esperaba Darbulia con una túnica de terciopelo roja bordada expresamente para el ritual. Abría la pesada puerta de madera y la condesa contemplaba cómo todo estaba dispuesto. Las jóvenes lloraban en una jaula, desnudas y masacradas por los golpes de los azotes de la condesa. Darbulia las hacía salir una a una y las presentaba a la dama de hierro que coronaba la sala. La dama de hierro era un gran armario metálico. En su interior, miles de clavos esperaban para rascar la piel de las doncellas. Cuando las puertas de la jaula se abrían, Darbulia les pedía a las jóvenes que introdujeran su cuerpo dentro de la dama. Venga, adentro. Y cuando las puertas se cerraban, Darbulia recogía la sangre que brotaba de sus cuerpos. Cuando la dama terminaba su trabajo, Darbulia subía unos escalones de piedra con un enorme cuenco rebosante de la sangre de las doncellas. Y desde arriba bañaba a la condesa, que esperaba pacientemente con su vestido blanco la lluvia granate de sus doncellas. Hasta que un día la condesa recibió una invitación de su primo, el caballero Turzó. Su hijo se casaba y la condesa debía cumplir con las obligaciones de su casa. Así que durante 9 meses, la condesa y la bruja celebraron en el castillo de Turzó el casamiento de su hijo y el nacimiento de su primer nieto. Cada día que pasaba sin la sangre de las doncellas, el cuerpo de la condesa se volvía flácido y viejo. Pero después de unos meses, la condesa encontró la forma de mantenerse joven. Un día, paseando en carroza por los pueblos cercanos al castillo de su primo, encontró a una niña caminando sola. La condesa se acercó y la invitó a subir al carruaje para dar un paseo. Cuando los caballos comenzaron a ascender por la colina que llevaba al castillo de Turzó, la condesa pidió que detuvieran la carroza. Agarró el rostro de la joven y se acercó muy despacio. Mira cómo cae la nieve, cómo lo cubre todo. La condesa desnudó su hombro izquierdo, después su hombro derecho, y la joven campesina apenas podía moverse. La
condesa aproximó sus labios al cuello de la joven. La lengua de la condesa recorrió su cuello. En apenas unos segundos, sus dientes habían atravesado la piel de la muchacha y un enorme reguero de sangre brotaba de su cuello. Angustiada, la campesina trató de liberarse de la condesa y después de muchos esfuerzos, lo consiguió. Comenzó a correr ladera abajo, completamente desnuda, dejando que la nieve cubriera cada vez más su cuerpo desnudo, mientras las sirvientas de la condesa la perseguían. La niña cayó desfallecida y las sirvientas congelaron su cuerpo con cubos de agua helada. Y a los pocos días, todo el pueblo empezó a buscar a la niña. Encontraron su cuerpo congelado. Muchos dijeron haberla visto con la condesa subiendo a su carroza. Y los rumores comenzaron a extenderse de pueblo en pueblo. La condesa apenas tenía energía para atender a los rumores, porque Darbulia había caído gravemente enferma y la magia de la condesa no bastó para mantenerla con vida. Con la muerte de Darbulia, su pelo se volvió cano, su cuerpo se volvió blando y sus ojos se apagaron. Un día, una de sus fieles criadas le habló de una joven bruja que conocían en la aldea. Con sus poderes mágicos había conseguido sanar a miles de habitantes del reino. Desesperada, la condesa la mandó llamar. La bruja cogió su rostro y lo observó largamente. Pasó sus afiladas uñas por la mandíbula flácida de la condesa y le dio la solución. Verá, condesa, ¿cree usted que una rosa merece el mismo cuidado que una zarza? Las dos necesitan agua, ciertamente, pero el rosal necesita una tierra más limpia, donde poder echar raíces y que broten sus preciosísimas flores. Durante años, usted ha estado alimentándose como una zarza, siendo usted una rosa de alta cuna. La sangre más poderosa que existe es la azul, la sangre con linaje de gente como usted. Tras escuchar a la bruja, la condesa pidió a los nobles del reino que mandaran a sus hijas a educarse con ella al castillo. Decenas de jovencitas de las casas más nobles de Hungría llegaron al castillo para no salir jamás. Con el paso de los meses, las familias comenzaron a inquietarse. Cientos de cartas llenaban las mesas del palacio preguntando por el paradero de las jóvenes nobles. De todas aquellas cartas, solo hubo una que heló la sangre de la condesa. Era de su primo Turzó. Además de grandes guerreros, los Bathory eran importantes políticos y antes de terminar el año debían reunirse en la capital para discutir asuntos importantes para el reino, y el castillo de la condesa, que estaba de paso, era el lugar ideal para pasar allí las fiestas y continuar su camino a la capital del reino. A los pocos días, todo el linaje de los Bathory llegó a las puertas del castillo y la condesa recibió a todos con elegancia y afecto, pero en especial a su primo Turzó y a su gran amigo, el rey de Hungría. La condesa ofreció un gran banquete para celebrar la llegada de su familia. Entre copas y risas, la condesa se mostraba seria y durante toda la comida permaneció ausente. Los platos recorrieron la larguísima mesa presidida por una anfitriona perdida en sus pensamientos. Mientras todos celebraban la llegada del postre, Turzó no pudo apartar los ojos de su querida prima. ¿Todo bien, querida? Le noto ausente esta noche. Todo excelente, querido primo.
llena de dicha por compartir una mesa repleta de familiares en unas fechas tan señaladas. ¿No come postre? Disculpe mi mala educación. Verá, para mantener la figura, una mujer debe hacer ciertos sacrificios. Y me temo que tendré que renunciar al delicioso pastel que han preparado los cocineros. ¡Cuánto lo lamento! Seré solidario y me uniré a su causa. No me vendría mal perder un poco de peso para las guerras venideras. Lo mismo ocurre con el rey, ¿verdad? Mejor dejamos el postre pasar. Vaya, es una verdadera lástima. Tiene una pinta excelente. Majestad, ¿qué imagen daría un rey que no es capaz de sacrificarse por una causa justa como es solidarizarse con mi querida prima, después de su gran despliegue de amabilidad en esta maravillosa cena? Tiene razón, Turzo. Por algo es buen amigo mío. Siempre ha tenido muy buen juicio. Y que lo diga. Aunque creo que me ha costado menos arrancar algunas cabezas que decir que no a este pastel. Parece delicioso. ¿Cuál es la receta? Es uno de los mejores secretos de este castillo, Majestad. Para elaborar el dulce, la bruja había mandado embadurnar a la condesa de brebajes mágicos y la había sumergido durante horas en el potingue. Con los restos de su baño, cocinaron el gigantesco pastel. A la mañana siguiente, todos los invitados enfermaron, menos aquellos que no comieron pastel. Mientras la figura de la condesa se desvanecía en la lejanía, su primo Turzo albergaba una terrible sospecha. A los pocos días, Turzo decidió visitar de nuevo a su prima. Al llegar, no pudo encontrarla. Había emprendido un largo viaje para visitar a otro pariente en la otra punta del país. El noble, desconfiado, comenzó a investigar por el castillo. Bajó por las escaleras que llevaban a la mazmorra y allí encontró una gran bañera de sangre y varias jóvenes que yacían en una jaula. Trastornado, abandonó el castillo en busca del rey. Pero cuando llegó a la capital, era demasiado tarde. Los rituales de la condesa ya eran conocidos en todo el país. Miles de aldeanos pedían la cabeza de la condesa. Decenas de nobles enfurecidos presionaban al rey, pidiendo que se hiciera justicia. Y el apellido Bathory estaba completamente destruido. Algunas malas lenguas cuentan que murieron más de 600 doncellas en las mazmorras del castillo de Checte. Apresaron a la condesa y el rey decidió celebrar un juicio. Las criadas fueron quemadas por brujas y sus cuerpos ardieron en el fuego eterno. La condesa fue despojada de su honor. Vistieron su cuerpo con harapos y la encerraron en una torre infecta, sin luz, sin libertad, tirada en un suelo mugriento, dejándose comer por las ratas, hasta el día de su muerte. Es una historia apasionante, aunque tenga un trágico final. Ahora, en mi último aliento, dígame, Padre, ¿por qué Dios reservó la inmortalidad solo para él? Dirección y guión, Irene Ramírez. Diseño sonoro, Elena Ferga. Producción, Carmen Carrascal y Alicia Gómez. Música original, Mariana Jiménez. Realización, Rodrigo Gaete. Protagonizado por Aránzazu Sanginés,
con la participación de Elena Ovalle, Álvaro García, Alberto González, María Gelabert, Amelia Muñoz, Álvaro Montejo y Teresa Marcos.